Bueno, pues ya tenemos a Catalina Noriega en la línea. De manera que luz verde, Catalina. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues qué trápico, mi querido Héctor. Entre la inseguridad y la politiquería, ya no sabe uno para dónde hacerse. Pero mi querido Héctor, el día de ayer se dio al fin el anuncio del aumento al salario mínimo. Un salario, mi querido Héctor, que ahora queda en 88 pesos con 36 centavos diarios. Un aumento que efectivamente supone una cantidad importante si tenemos en cuenta que durante el calderonato y el foxiato jamás llegó a subir a más de 60 pesos. Pero, mi querido Héctor, ciertamente un incremento que todavía no alcanza para cubrir la canasta básica. Ahí este señor Chertoriski del DF, que había estado pugnando porque se consiguiera por lo menos eso, que ajustara para cubrir la canasta básica, hablaba de que ellos habían pedido que se subiera a 95 pesos y centavos. De manera que restan 7 pesos para alcanzar esa cifra que podría paliar, digamos, el hambre de las personas que ganan estos mini salarios del miedo. Hay unos datos muy interesantes del INEGI. El INEGI, mi querido Héctor, dice que se gasta el gasto mensual de los hogares mexicanos es de 9,380 pesos. De eso, 3,300 se va a alimento, bebida y tabaco. El resto se usa para la educación, el transporte, la vivienda y los cuidados personales. De manera que, de acuerdo a este dato del INEGI, pues lo que ahora van a ser 2,650 pesos mensuales son por completo insuficientes. Siempre se dice, y es con lo que sale pues la oficialidad para paliar este trancazo, es que son ya muy pocos, digo pocos, hablamos de millón, pero pocos los que ganan estos mini salarios, porque en realidad se paga mucho más por el trabajo. Yo no creo tanta belleza y me remito a los hechos del número de pobres y eso te da por conclusión que hay muchos que siguen con el salario mínimo
y todavía menos. Pero aquí viene lo gordo. ¿Qué efecto real va a tener este incremento? Pues mi querido Héctor, sin duda alguna se van a ir los precios para arriba. ¿Por qué? Porque eso a Coparmex, que tanto ha pugnado también porque se elevara más el salario mínimo, lo que no dice es que el empresario no va a sacrificar utilidades, y si le sube la nómina, eso se va al costo del producto. ¿Y quién lo paga? El consumidor. Llevamos años viendo la misma cantaleta. Llevamos años viendo cómo cuando se incrementa el mínimo, se incrementan los precios. Ahora peor, mi querido Héctor, porque como se dio la liberación de casi todos los precios, aunque se hable de una canasta básica que cada vez tiene menos productos y que se supone que es la que no pueden subir, pues a pesar de ello, todo se va para arriba. Aquí seguimos viendo que nos dicen que la inflación está bastante controlada, aunque en realidad ahora sí que subió también. Ya andamos por un 6 y pico cuando se había logrado bajar a 3 y pico. El caso es que esa inflación, a la hora que tú vas a adquirir cualquier producto de primera necesidad, te das cuenta que es mucho más alta que la que señalan los datos oficiales. Sea como sea, cuando menos se dio un empujoncito. Ahora, lo que tendría que ocurrir es que todos aquellos involucrados en la posibilidad de aumentar o no sus precios tuvieran la ética, la moral, la honradez de sacrificar algo de sus utilidades y no elevar unos alimentos, todo aquello de primera necesidad que, mi querido Héctor, con los incrementos a los salarios se pasa. Catalina, yo vería esto del aumento del salario mínimo también por el lado del Tratado de Libre Comercio, porque es una de las peticiones que hicieron Estados Unidos y Canadá como condición para seguir en este tipo de acuerdo, porque dicen que México los pone como que en desventaja. O sea, un país que tiene tan bajo poder adquisitivo no está en el mismo rango que lo estarían Estados Unidos y Canadá. Y pienso que tal vez el ahora sí prestarle la atención a este tipo de salario no es tanto por iniciativa del país o de la iniciativa privada como se había manejado unos meses antes, sino ahorita por el Tratado de Libre Comercio. Sea como sea, Liliana, no se logró la meta
de los, digamos, redondeemos a 95 pesos. De manera que sigue siendo un incremento, pues digamos, o llamémosle menor. Desde luego, para el que lo percibe, pues sí le va a suponer una pequeña ayuda. Pero el punto es que de todas formas, así hayan hecho este incremento por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, no tiene nada que ver con lo que se gana por hora, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Así que de todas formas, en ese sentido, yo creo que van a pasar largos años en los que seguiremos en desventaja, porque si traduces lo que se lleva un obrero estadounidense por hora junto a un mexicano, pues imagínate, $15, Liliana. Son, como quien dice, 300 pesos. Claro, también ellos viven en dólares, ¿eh? De manera que estos aumentos, en realidad, yo reitero, son paliativos, y paliativos a corto plazo, porque en el minuto en que suba la inflación, se traslade este aumento al consumidor, pues ahí nuevamente quien percibe uno de estos mini salarios de miedo vuelve a quedar en desventaja. Tienes razón, qué remedio. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Un dato nada más agregando. Basilio González Núñez es el presidente del Congreso del Trabajo. ¿Dónde trabaja? El del aumento al salario mínimo. Pero Basilio González Núñez, el presidente del Congreso del Trabajo, gana más de 173,000. Gana 19 meses más que un trabajador promedio asegurado ante el Seguro Social. En Cuautitlán, una mujer de 70 años. El salario mínimo nunca ha alcanzado para nada. En los años 80 trabajé en un deportivo del gobierno donde nos pagaban el mínimo y la mayoría de mis compañeros eran rateros. Lo decían con todo descaro. Si me va bien en el golpe de al rato, mañana les traigo pan. Yo nunca lo hice. Ya tenía a mis hijos y les tenía que dar buen ejemplo. Sergio Garibay Maldonado, de 68 años, en el Centro Histórico. Respecto al aumento del salario mínimo, Catalina Noriega dijo que en Estados Unidos el salario mínimo es de $15, o sea, 350 pesos. Pero le faltó agregar que no es al día, es por hora. Claro que el salario mínimo por hora de los ilegales está entre $4 y $6 por hora, pero sigue siendo mucho más que aquí. Es primer mundo. No finjamos demencia. Imposible comparar a los dos países. Sí, pues es que es lo que no le entra en la cabeza a Trump. No es posible que aquí se paguen esos mismos salarios porque no hay dinero suficiente. No podemos imprimirlo. Si encontráramos una veta de oro infinita, tal vez. Si no nos la ganan los malosos. Bueno. Y siempre es muy mal ejemplo eso de pensar en Estados Unidos y México. Sí. Como dijo Catalina, gastan en dólares, pero hay que apuntar muy bien. Allá una renta barata son 40,000 pesos. Gracias. ¿Cuál es su comentario? Allá todo es muchísimo más caro. Una botellita de agua vale 40 pesos.
Estamos hablando de un país donde todo se gana muy bien, pero igual cuestan las cosas. Todos los satisfactores que además se requieren valen muy caros. Francisco Osorio. Una casa con 3 recámaras. La renta es de $2,500 aquí en Los Ángeles. Gustavo Salgado García, de 53 años, en West Palm Beach, Florida. Aquí en Estados Unidos sí es muy caro todo. Pero lo cierto es que con lo que gana uno a la semana, me alcanza a mí para comprar una muda de ropa y hasta ahorrar. Obviamente, después de cumplir con los gastos básicos. Entre mi esposa y yo, ya nos hicimos de una casita que estamos rentando y es un ingreso extra. El poder adquisitivo es muy alto. Aunque todo sea muy caro, el que trabaja vive bien, muy bien. Es primer mundo. Y la cantidad de dinero que ganan todos, incluyendo los más pobres a los más ricos, es mucho más que la cantidad equivalente que se gana en México. Estaríamos ganar 10 veces más en todo el país para equipararnos. Pero además es un estado poderoso. Tú vas al equivalente que como la plaza de la computación y no te salen con la empanada de, si quiere factura le doy aparte, el IVA. O lo quiere sin IVA o cómo. No, el IVA es derecho para lo que compres, así sean chicles. Lo que le garantiza al Estado que aunque haya un flujo de efectivo por la calle corriendo, él de todos modos recibe su mochada. Eso nos falta aquí.